Y a esta hora, amigos, nos vamos al Ministerio de Justicia. Ahí está nuestra compañera Mari Carmen González. En breves minutos, Fausto Alvarado asumirá el portafolio de Justicia y Fernando Olivera se despide del cargo. Buenas tardes, Mari Carmen. Muchas gracias, Carla. Así es, nos encontramos en la sede del Ministerio de Justicia, donde el doctor Fausto Alvarado Dodero asume oficialmente sus funciones como ministro de Justicia en reemplazo de Fernando Olivera, quien le transfiere el cargo. Precisamente, Fernando Olivera está haciendo un resumen de los logros obtenidos durante su gestión y entre ellos acaba de informar que próximamente llegarán 20 millones de dólares de Suiza obtenidos de la corrupción. Actualmente se han ubicado un total de 226 millones de dólares y 68 millones de dólares han sido recuperados, los cuales serán destinados para pagar a trabajadores despedidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Escuchemos pasajes de su discurso. De los derechos humanos, somos muy claros. Defendemos los derechos humanos de los 26 millones de peruanos. Por eso quiero, en este tema, reafirmar que por principio el primer violador de los derechos humanos en el Perú es el terrorismo criminal y en consecuencia hemos defendido a los 26 millones de peruanos frente a la amenaza y al desafío permanente de esas bandas criminales que buscan ampararse en la legislación, en los derechos humanos de todos los peruanos, para ver cómo sabotean la democracia desde el interior mismo de la democracia. Que quede muy claro, nuestra gestión no permitió, y estoy seguro que la nueva gestión del doctor Fausto Alvarado no va a permitir que ningún terrorista salga libre hasta que cumpla el último día de su condena. Hay que informar que comparten la mesa de honor el ministro de la Producción, Eduardo Iriarte, así como integrantes y simpatizantes del FIN. En unos minutos más hará uso de la palabra el doctor Fausto Alvarado, quien desde hoy asume oficialmente el cargo de ministro de Justicia. Esta información la ampliaremos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Adelante. Bien, y de Venezuela, donde se realizan disturbios, nos vamos en vivo hasta el Ministerio de Justicia. Adelante con la información. Muchas gracias, estudios. Buenas tardes. Nos encontramos a esta hora en el Ministerio de Justicia, donde se llevará a cabo en unos instantes la ceremonia en la que Fernando Olivera Saliente, titular de la cartera de Justicia, entregará las riendas del despacho a Fausto Alvarado, congresista de la bancada del Frente Independiente Moralizador, y su reemplazo. En el Ministerio de Justicia podemos observar aquí en el auditorio del despacho ministerial una gran cantidad de militantes del Frente Independiente Moralizador, así como la presencia de congresistas de este grupo parlamentario. Cabe señalar que el ministro Olivera había presentado a mediados de julio su renuncia irrevocable al cargo y, según el presidente Toledo, estaba esperándose nada más que cumplir algunas funciones protocolares para dejar el Ministerio de Justicia, ahora en manos de Fausto Alvarado. La permanencia de Olivera en el gabinete fue un tema muy comentado durante toda su gestión, ya que diversos sectores políticos criticaron el desempeño de Fernando Olivera Vega como ministro de Justicia. Hay una invitación para en este momento no lo podemos apreciar en cámaras, pero hay gran cantidad, como ya lo dijimos, de militantes del Frente Independiente Moralizador con carteles para expresar el apoyo a Fernando Olivera Vega.
quien deja de esta manera el despacho presidencial, perdón, el despacho ministerial. Fausto Alvarado, recordemos, era también una de las cartas principales que el Frente Independiente Moralizador había presentado para ocupar la vicepresidencia que corresponde al partido en el Congreso de la República, el lugar que finalmente ocupa el congresista Gustavo Pacheco. Mucho se especula también acerca de cuál será el futuro político de Olivera una vez entregado el cargo ministerial. Se habla de que podría ir a la embajada peruana en los Estados Unidos. Es una posibilidad que se ha barajado en los últimos días y que sería entonces el propio Olivera encargado de aclarar lo que será su futuro político. Recordemos también que el presidente de la República en diversas oportunidades ha declarado que su alianza con el Frente Independiente Moralizador es sólida. Una muestra de esto, a decir de los entendidos, es la presencia de Eduardo Iriarte en el Ministerio de la Producción. Iriarte fue candidato a la vicepresidencia cuando Olivera se presentó a las elecciones generales a tentar la primera magistratura. Y junto a Fausto Alvarado son los bastiones del Frente Independiente Moralizador, ahora en el recompuesto gabinete Solari, en el gobierno central. También podemos apreciar la presencia de Luis Iberico, congresista del Frente Independiente Moralizador, congresista Dora Núñez, el quinto vicepresidente del Parlamento, Gustavo Pacheco, entre otros parlamentarios de esta bancada. Las diversas manifestaciones de apoyo de los militantes del FIM hacia el líder de la agrupación, quien hoy entrega el mando del Ministerio de Justicia a Fausto Alvarado Dodero, abogado de profesión y quien también fuera presidente de una de las comisiones, una de las denominadas 5 grandes, que investigó la década del gobierno de Alberto Fujimori. Fausto Alvarado Dodero se graduó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Siguió estudios de maestría en la Universidad del Pacífico en la especialidad de Economía. Nacido en Lima, tiene 52 años, está casado y tiene 2 hijos. Veamos a continuación la ceremonia. Ministro de la Producción, doctor Eduardo Iriarte. Ministro de Justicia saliente, Fernando Olivera Vega. Viceministro de Justicia, Alfredo Sol Monsalve. Señores congresistas del Frente Independiente Moralizador, jefes de los organismos descentralizados del Ministerio de Justicia, funcionarios, trabajadores del Ministerio de Justicia, señores periodistas, distinguida concurrencia.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Damos inicio así a la ceremonia de entrega de cargo. Primeramente tenemos las palabras del ministro de Justicia saliente, Fernando Olivera Vega. Adelante, doctor. Señor Ministro de Justicia y amigo Fausto Alvarado, señor Ministro de la Producción y amigo Eduardo Iriarte, señor Vicepresidente del Congreso Gustavo Pacheco, amigo también, amigos congresistas, señores miembros de la alta dirección del Ministerio de Justicia, señores funcionarios del Ministerio de Justicia, del sector justicia, de la SUNAR, de la ONP, de LIMPE, señor Procurador ad hoc y amigo doctor Luis Vargas Valdivia, señores procuradores, señoras y señores. Con la satisfacción del deber cumplido con el Perú, hago entrega del cargo de Ministro de Justicia al doctor Fausto Alvarado Dodero, nuevo Ministro de Justicia, que sin duda cumplirá el deber con el Perú como lo hemos cumplido nosotros, el equipo de justicia, desde el primer día en que el presidente Alejandro Toledo nos confió tan alta responsabilidad. Desde el primer hasta el último día, trabajamos por el Perú y por la justicia. Desde el primer día que como primer acto visitamos al Tribunal Constitucional en gesto de reconocimiento del Estado de Derecho y del único imperio que hay en una democracia, el imperio de la Constitución, el imperio de la ley, hasta el último día que Dios quiso que también tuviéramos que dar la última norma para exigir que se respete una sentencia del Tribunal Constitucional que se resistían malos funcionarios de la administración pública a cumplir en el caso de los jubilados y pensionistas que habían ganado con derecho la reivindicación a sus derechos conculcados durante la dictadura fujimontesinista. Ese fue nuestro último acto, decirle a esos malos funcionarios que si no cumplen serán denunciados, porque en una democracia la ley tiene que ser cumplida y cumplida en primer lugar por el funcionario público. Hemos cumplido ese deber difícil de entender en un gobierno que realmente ha sido y es el gobierno de transición entre la dictadura, entre la tiranía y la democracia. Aquí, al llegar al cargo de Ministro de Justicia, todavía estaba en la mentalidad de quienes tenían juicios el tocar las puertas del Poder Ejecutivo para ver si lograban alguna influencia. Pero si algo podemos exhibir con transparencia y mirando cara a cara al Perú, es decir que en esta gestión se ha respetado escrupulosamente la total independencia y autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional. Nunca más volverán aquellas épocas en que los jueces y fiscales eran ordenados desde un oscuro sótano del Servicio de Inteligencia
Nunca más ningún ministro, ningún miembro del Poder Ejecutivo, ni nadie ajeno a la Administración de Justicia tendrá que ver con lo que son las resoluciones jurisdiccionales, porque al Poder Ejecutivo lo único que le toca es cumplir y hacer cumplir las resoluciones jurisdiccionales de los jueces y fiscales. Estoy seguro que quien me sucede, el doctor Fausto Alvarado, abogado de larga trayectoria y de fuertes convicciones democráticas, seguirá la misma línea. Y hemos trabajado para promover que la mejor gente, los mejores peruanos del derecho puedan incorporarse a ese Poder Judicial y a ese Ministerio Público. Recordará el país cómo es que reivindicamos económicamente a jueces y fiscales luego de haber sido la cenicienta de un régimen que tenía la justicia en el último lugar de las prioridades, para poder promover que tenga el magistrado, el fiscal, dignidad en su cargo. Hemos dado todas esas condiciones para mejorar en apoyo logístico también la administración de justicia. Hoy hay pendiente requerimientos de la justicia en apoyo económico y presupuestal y hemos habilitado con la legislación correspondiente para que fondos provenientes de la corrupción puedan atender las partidas necesarias que ya han formalizado en solicitud tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Lo que sucede, y esto tiene que decirse, es que si no se ha hecho hasta el día de hoy, es porque hasta el día de hoy no se nos transfiere ese dinero que ya está depositado en el Banco de la Nación. Y son decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares de la corrupción que se han podido repatriar por un trabajo conjunto y eficaz en donde la Procuraduría ad hoc ha tenido gran tarea en promover y en coordinar las decisiones que finalmente tomaron los jueces y fiscales anticorrupción. Con orgullo democrático podemos decir que gracias a ese trabajo pronto también se repatriarán los primeros 20 millones de dólares de Suiza en tiempo récord y también se estará repatriando dinero importante de Estados Unidos en base a convenios que hemos suscrito en esta gestión a través de la Procuraduría ad hoc. Se ha ubicado 226 millones de dólares y se ha logrado recuperar 68 millones, 45.060. De esos fondos repatriados, recientemente el Congreso de la República acaba de autorizar para que también los trabajadores públicos que fueron injustamente cesados durante la dictadura puedan encontrar amparo económico en los fondos provenientes de la corrupción, que gracias a la justicia se han podido repatriar y se seguirán repatriando. Esta gestión en justicia ha puesto especial interés en consolidar el Estado de Derecho. Y en esa tarea de consolidar el Estado de Derecho podemos también presentar como un logro la afirmación de un régimen de seguridad jurídica. Hoy en el Perú, repito, el único imperio que hay es la Constitución y la ley. Se respetan los contratos, ley, se respeta la estabilidad jurídica, se respeta las instituciones que tienen que ver con esa estabilidad jurídica, la institución del arbitraje, la institución de la conciliación. Y es que los países solo salen adelante y desarrollan cuando tienen regímenes de seguridad jurídica que trascienden más allá de los gobiernos. Si nosotros tenemos el enorme reto de convocar
la inversión nacional y extranjera, es condición indispensable consolidar un régimen de seguridad jurídica. Y eso es lo que hemos hecho por principio y por convicción. Nadie podrá decir que en el Perú gobierna la arbitrariedad. Nadie podrá decir que se cambian las leyes para favorecer a determinado interés particular. Hoy hemos sido guardianes celosos de la seguridad jurídica porque somos conscientes del valor agregado que da un régimen democrático que permite así convocar inversiones y generar masivamente puestos de trabajo. Las inversiones no se dan si es que no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la garantía del mediano y el largo plazo. Y si algo hemos hecho en esta gestión fue consolidar ese régimen de seguridad jurídica y dar todas las garantías para que la inversión pueda venir con confianza al Perú democrático que hoy todos vivimos. En el campo de los derechos humanos, somos muy claros. Defendemos los derechos humanos de los 26 millones de peruanos. Por eso quiero, en este tema, reafirmar que por principio el primer violador de los derechos humanos en el Perú es el terrorismo criminal y en consecuencia hemos defendido a los 26 millones de peruanos frente a la amenaza y al desafío permanente de esas bandas criminales que buscan ampararse en la legislación, en los derechos humanos de todos los peruanos, para ver cómo sabotean la democracia desde el interior mismo de la democracia. Que quede muy claro, nuestra gestión no permitió, y estoy seguro que la nueva gestión del doctor Fausto Alvarado no va a permitir que ningún terrorista salga libre hasta que cumpla el último día de su condena. Consecuente con esa línea es el proyecto de ley antiterrorista que se ha presentado, donde no se rebaja pena para ningún terrorista, sino todo lo contrario. Se elevan las penas y se da amparo a la sociedad peruana para que no se abuse del amparo y del habeas corpus, llevando esas acciones de garantía primero a la Corte Suprema y, de ser necesario, al Tribunal Constitucional. Desde ya se anuncia que si eso requiere una reforma constitucional, esperamos que el Congreso de la República la ponga en blanco y negro en esta reforma constitucional que está realizando. En justicia hemos tenido que cumplir la pesada herencia de un régimen violador de los derechos humanos. Tomándole la posta a la gestión de mi antecesor, el doctor Diego García Sayán, cumplimos los compromisos adoptados respecto al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los casos de Neira Alegría, de Durán y Ugarte, más conocido como el Frontón. Es verdad que hay algunos enemigos de los derechos humanos. Es verdad que hay algunos que son enemigos de la Comisión de la Verdad. Es verdad que hay algunos que hicieron guerra santa por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Frontón. Pero en una democracia la ley se aplica por igual. Las sentencias se cumplen por igual. En una democracia no hay intocables, aunque estos sean expresidentes de la República. Si alguien tiene temores, allá ellos.
Pero nosotros hemos cumplido las sentencias de la Corte Interamericana, pese a quien le pese. En el caso Castillo Páez, en el caso Cesti Hurtado, en el caso de Baru Sichel, en el caso del Tribunal Constitucional, en el caso de Barrios Altos, en el caso de Cantoral Benavides, en el caso de La Cantuta. Y hemos avanzado, por cierto, en soluciones amistosas con la Comisión Interamericana, en el caso de Leonor La Rosa, de Mariela Barreto, de Marina Machaca Paza, de María Mamerita Mestanza, de Pablo Olivia Robles, de Rodolfo Robles Espinosa, de Sedapal, de Anel Tausen Díez Canseco, de Rodolfo Florián y del doctor Zúñiga Paz. Hemos iniciado la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, a cargo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Se concedió opinión favorable a 140 expedientes de indultos a inocentes condenados por terrorismo, luego del informe favorable sobre 1.373 expedientes recibidos por la Comisión. Es decir, prácticamente 1 de cada 10 expedientes revisados por la Comisión Especial de Indultos Humanitarios, 75 indultos comunes por Comisión de Indulto Derecho de Gracia y 26 conmutaciones de pena. Se creó además la Comisión de Reparaciones No Dinerarias para conocer, encargarse de diseñar y poner en práctica un programa integral de reparaciones no dinerarias, priorizando planes de seguro integral de salud, de fomento de empleo, de ingreso a la universidad y de vivienda. En el área legislativa hemos dado todo el apoyo al Consejo de Ministros, al Poder Ejecutivo en general. Y además se han promovido normas especiales desde el régimen penitenciario del Centro de Detención de la Base Naval, la ley de elecciones de jueces de paz no letrados. Esperamos que esta ley, que fue promovida por el Poder Ejecutivo, pueda extenderse dentro de lo que es los alcances de la reforma judicial, para que también los jueces de paz letrados puedan ser elegidos por voluntad popular del pueblo, para que de esa manera el pueblo se involucre directamente en la administración de justicia y para que pueda fiscalizar directamente a esos jueces. Quien elige, revoca. Y ese es el principio que hemos incorporado en los jueces de paz no letrados y confiamos que el Congreso también considere la elección popular para los jueces de paz letrados. Hemos presentado reformas para el procedimiento de sanciones a malos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hemos dado también legislación para ampliar el plazo de instrucción en casos complejos de corrupción y evitar que así se fuguen los procesados por corrupción que no reciben condena. Hemos elevado las penas para quienes, pretendiendo sabotear la democracia, bloqueaban carreteras o atentaban contra locales públicos y privados. Hemos promovido y finalmente logramos el respaldo del Congreso para dar una ley que reduzca los beneficios penitenciarios para los procesados por corrupción. Antes tenían el 2x1, la semilibertad cuando cumplían el tercio de la condena, la libertad condicional. Hoy todo eso se ha hecho mucho más severo y se ha eliminado inclusive beneficios penitenciarios que indebidamente tenían los que han hecho tanto daño al Perú desde la corrupción institucionalizada. La ley que permite la interceptación de comunicaciones en casos de corrupción y de crimen organizado fue una ley promovida por el Ejecutivo y el sector justicia que aún espera ponerse en ejecución una vez que se dé el reglamento correspondiente. Esta ley es fundamental para luchar contra el crimen organizado. Por cierto que también generó algunas protestas. Se escuchan las protestas y las críticas cuando son positivas y atendibles. Y cuando no, hay que preguntarse por qué se oponen a medidas que en todas las partes del mundo se dan para luchar eficazmente contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. En cuanto a la lucha contra la corrupción, ya he referido nuestro total respaldo a la Procuraduría ad hoc
Ha trabajado la Procuraduría ad hoc con independencia y con el buen criterio que la ley le reconoce en la Ley de Defensa Judicial del Estado. Si ha habido alguna diferencia, pues esta ha sido pública, pero respetando el criterio de la Procuraduría ad hoc, sin imponer, más allá de lo que sea el respaldo al cumplimiento de la ley y el respaldo a esta guerra contra la corrupción que, por cierto, tiene muchos tentáculos, muchos tumores que aún faltan extirpar del cáncer heredado. La Procuraduría ad hoc nos ha informado que tiene 270 investigaciones fiscales, congresales y judiciales, 1.577 procesados en total. Ya Vladimiro Montesinos recibió la primera condena y César Saucedo Sánchez también. Se ubicó 226 millones de dólares y se logró recuperar 68 millones. 3 solicitudes de extradición declaradas admisibles: Aiva Marca, Licier Corbeto y Pizarro de la Cruz. 50 solicitudes de acogimiento a la Ley de Colaboración Eficaz. En nuestra gestión creamos los procuradores anticorrupción descentralizados, en forma institucionalizada. Hoy tienen procuradores anticorrupción: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Chota, Callao, Cusco, Chimbote, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali, Loreto y Pasco. Porque la corrupción, como todo cáncer, se extendió a nivel nacional. Nosotros tenemos el deber de extirpar ese cáncer a nivel nacional. Jefes de CETARES, alcaldes, directores de educación, funcionarios corruptos que por falta de acción de la justicia mantienen impunidad todavía. Declaro que esa impunidad tiene los días contados porque los procuradores anticorrupción ya están trabajando a nivel descentralizado. Esto es descentralización a la de la verdad. En coordinación con la justicia independiente hemos trabajado con el grupo de alto nivel de la justicia. Este es un grupo en donde se ha institucionalizado la coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura. Y se ha impulsado proyectos de mejoramiento de la justicia del Perú con financiamiento internacional. Un proyecto muy importante cuya ejecución corrió bajo la responsabilidad del Poder Judicial es la de los módulos básicos de justicia. 45 módulos básicos de justicia. En este proyecto ejecutado por el Poder Judicial con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, permitió acercar la justicia a los lugares más apartados del país y a las zonas de la capital que no tenían acceso a la justicia. Allí en esos módulos básicos de justicia hay juez, hay fiscal, hay consultorio jurídico gratuito, hay defensor de oficio, hay defensoría del pueblo, hay en suma todos los actores del proceso judicial para poder hacer que la justicia llegue a quien la necesita. En lo que respecta a los organismos públicos descentralizados, COFOPRI, ya hemos adelantado la memoria de COFOPRI. Hoy solo quiero reconocer el trabajo técnico, profesional, de una organización que en el pasado fue satanizada por responsabilidad de los gobernantes. Antes, el trabajo técnico de COFOPRI era utilizado para obtener el favor político de la población necesitada. Un presidente que repartía títulos. Un gobierno que ponía condiciones al título que en derecho le correspondía al pueblo. Donde no había título, no había posibilidad de acceder
al circuito de la economía legal, de la economía en sí que genera trabajo. Antes había ese gobierno que para el pueblo acceda a su derecho le ponía la condición del favor político. Con la democracia eso terminó. Se devolvió facultades a los municipios y COFOPRI actúa como Secretaría Técnica de esos municipios y actúa trabajando con la interpretación debida de la ley de formalización. Se ha logrado servir a 126.000 familias con títulos que tienen todo el respaldo jurídico. Se han adjudicado 14 mercados públicos, beneficiando a 1.046 comerciantes, y adicionalmente se han entregado títulos de propiedad a 987 socios de 10 mercados ubicados en posesiones informales. Hemos apoyado desde COFOPRI a los pobladores afectados con el sismo de junio del 2001, los pobladores del sur del país, formalizando más de 45.000 lotes que permitieron acceder a créditos para la reconstrucción de viviendas. Además, con el Decreto Supremo 021/2002 que propuso el Ministerio de Justicia, se permitirá formalizar posesiones en propiedad del Estado después del 22 de marzo del 96 hasta el 31 de diciembre del 2001, beneficiando a cientos de miles de familias. Esta ampliación del plazo ha sido un clamor de cientos de miles de familias que no tenían la oportunidad de formalizar el terreno que poseían. Nosotros, con el gobierno, con el presidente Toledo, le hemos devuelto esa oportunidad, esa esperanza a esos cientos de miles de familias. Y como en todo este proceso de titulación nos ayuda el Banco Mundial, logramos una fórmula para no perder la cooperación internacional, que haya un pago simbólico, que ya está dado, ya está legislado, ya está normado, no más de 100 soles por título de propiedad y en pago fraccionado. Porque el gobierno, el Estado no tiene por qué hacer negocio con lo que en justicia le pertenece al pueblo. Y por eso es que también queremos anunciar que ya están dadas todas las condiciones para extender la función de COFOPRI al resto de departamentos del país que todavía no han sido beneficiados con este trabajo profesional del saneamiento físico y legal que COFOPRI realiza. Quiero terminar la labor de COFOPRI subrayando un aporte trascendente, que es la Central de Información Positiva. La Central de Información Positiva no es otra cosa que un banco de datos. COFOPRI ha titulado a 1.400.000 compatriotas de los sectores de menores recursos del país. Este 1.400.000 compatriotas tiene derecho a acceder al crédito formal. Tiene que dejar de ser víctima de la usura de quienes para darle un préstamo de capital de trabajo para su microempresa le cobran intereses realmente que son un robo. Hemos firmado en la última semana un convenio con la Asociación de Bancos para que este banco de datos, allí donde está el terreno, la luz, el agua, el seguro, si alguna vez tuvieron acceso a algún crédito, a algún préstamo, toda esa información valiosa pueda servir de fuente de información para que más de 1 millón de compatriotas puedan acceder a pedir el crédito para su capital de trabajo en la pequeña empresa, en la microempresa, para que puedan ser dueños de su propio destino. Estos son realidades. Estas no son promesas. Ni siquiera se prometió. Hemos cumplido más allá.
de la promesa realizada. Igual en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Igual que con la justicia y con COFOPRI y con la lucha contra la corrupción, en donde no solo hablamos, sino que actuamos respecto a la descentralización, igual en registros públicos hemos cumplido con hechos una gestión descentralista. Por la buena gestión de la administración de SUNARP, hemos sabido preservar recursos para invertir en la descentralización de registros públicos. Hoy ya está en ejecución el proyecto de interconexión a nivel nacional de registros públicos. Y en un año estará concluido este proyecto. Cualquier compatriota podrá registrar su propiedad, podrá registrar sus derechos, podrá dar garantía de seguridad jurídica en cualquier parte del Perú y valdrá para todo el Perú. Nunca más tendrán que venir a Lima las provincias del Perú. Pero además hemos abierto las oficinas registrales descentralizadas, acercando el servicio al usuario, bajo el lema cerca de mi barrio. Se han implementado oficinas en los conos de la capital, en San Juan del Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Los Olivos, en Santa Anita, y en pocos días ya está para su inauguración, lo hará el nuevo ministro, en Villa El Salvador. Yo sé que para muchos esto puede sonar a sorpresa. Lo que pasa es que la buena obra ha sido a veces, por no decir casi siempre, postergada por la noticia negativa de quienes no podían permitir un éxito al sector justicia. Al final las obras quedan y el pueblo sabe, el pueblo conoce, porque el pueblo es el beneficiario. Y ese pueblo beneficiario sabe que también en esta gestión logramos que el Congreso de la República respalde nuestra iniciativa legislativa para unificar el registro de propiedad inmueble. Hasta esta gestión existían dos registros. El registro de los pobres, bajo el nombre del registro predial urbano, y el registro del resto, bajo el nombre del registro de propiedad inmueble. Hoy se acabó esa diferencia, porque en el Perú no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La propiedad tiene igual valor y debe ser igualmente reconocida por un Estado que no discrimina a sus ciudadanos. Se acabó el registro de propiedad urbano, el RPU, y se acabó el registro de propiedad inmueble para que haya un solo registro de la propiedad. Además, se ha promovido la participación ciudadana en los registros públicos a través de la creación de consejos consultivos en 10 ciudades del Perú, con representantes de colegios profesionales, cámaras de comercio, municipalidades y otras instituciones vinculadas al quehacer registral. Ello ha significado poder contar en forma de honoren con el concurso de más de 95 destacados profesionales. Se ha establecido la Defensoría del Usuario del Registro Público, toda vez que el ciudadano necesita que lo orienten y que lo defiendan. Esta Defensoría del Usuario, a nivel nacional, en este año ha atendido 262.000 consultas. Y se ha inaugurado nuevos locales en Huaraz, en Huamanchunco, en Abancay, en Ayacucho, en Chiclayo. Se han remodelado locales en Piura, Tumbes, Trujillo y Chimbote. Y por cierto, se reconstruyó el local
dañado por el sismo de Moquegua. Una sola reflexión en cuanto a locales. Hay locales que no se autofinancian. Si nosotros aplicáramos fríamente la economía de mercado y nos olvidáramos de lo social que tiene el precepto constitucional en el que creemos, pues tendríamos que haber cerrado cantidad de locales a nivel nacional. Pero nosotros no solo no hemos cerrado locales, sino que hemos abierto más locales a nivel nacional para facilitar el acceso de las provincias del Perú a un servicio al que tienen derecho. El principio es que aquel que genera superávit, como el caso de Lima y Callao, financia al que no logra cubrir sus costos. Y eso es la compensación que tiene que darse en todo proceso de descentralización, ahora que estamos a puertas de iniciar una regionalización y una descentralización que trabajaremos para que sea positiva para el país y no una nueva frustración como sucedió en el pasado reciente. El INPE, Instituto Nacional Penitenciario, hemos hecho milagros con los escasos recursos presupuestales que tenemos. Yo quiero reconocer, al igual que lo he hecho con el equipo Ecofopri de SUNARP, a la administración del INPE, su esfuerzo y dedicación. Y quiero también extender ese agradecimiento a los trabajadores del INPE, que con sacrificio han cumplido su deber. Somos conscientes de las dificultades económicas. Hemos estado desde un principio haciendo todas las gestiones ante Economía y Finanzas, ante la Comisión de Presupuesto, para lograr ese financiamiento necesario. Y estamos por poder lograr ejecutar mejoras tanto para los trabajadores penitenciarios y el riesgo de vida, como también para mejorar aún más la seguridad y las condiciones de los más de 28.000 internos que hay en los más de 80 penales del Perú. Pero el tema es que aquí también es necesario dejar el mensaje de cuáles son los principios básicos. El primer principio es el de rescatar, como lo hicimos desde un primer momento, el principio de autoridad. Se equivocan quienes creen que democracia es debilidad. Se equivocan. Y en el caso de la gestión del sector justicia, demostramos que democracia es autoridad desde el primer día que ejercimos la función. La mejor demostración que dimos a los pocos días de asumir el cargo fue en el penal de Yanamayo. Ahí habían pabellones que se habían convertido zona liberada por el terrorismo criminal. Más de 500 días gobernados esos pabellones de Yanamayo por los terroristas radicales. Y nosotros no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados permitiendo que no se acatara la autoridad democrática. Trabajando junto con Fernando Rospigliosi, gran ministro del Interior, a quien rindo homenaje hoy día. Trabajando junto con Fernando Rospigliosi, Gino Costa y la Policía Nacional, elaboramos un plan operativo para liberar la denominada zona liberada de los terroristas. Y así lo logramos, sin derramar una sola gota de sangre, sin un solo herido. Se doblegó la resistencia terrorista y se les mandó a esos terroristas allá, a Chayapalca, para que aprendan que la democracia es autoridad. Y vaya que sirvió el ejemplo.
porque estaban notificados entonces el resto de delincuentes que pretendían desafiar a la democracia, que no íbamos a permitir ningún desafío de ese tipo. Hoy Yanamayo está reconstruido, listo para ser ocupado por los presos de máxima seguridad que tendrán que estar allí, recluidos. Ha costado a todos los peruanos esa reconstrucción, pero es hora de darle una mayor seguridad al país. No vale que haya delincuentes de alta peligrosidad regados en todo el país. Se trabaja ya con los organismos correspondientes para el traslado que corresponda hacer de cara a la ocupación del penal de Yanamayo reconstruido. Y ese mismo principio de autoridad se dio cuando en huelga de hambre todos los terroristas internos en todas las cárceles del Perú pretendieron someter al Estado peruano para que se les dé trato de presos políticos, para querer iniciar un diálogo político. Con el terrorismo no se dialoga, con el terrorismo no se le da ninguna consideración. Y esa fue nuestra línea. No hubo ni una sola concesión. Lo único que se permitió fue una visita pastoral de Monseñor Luis Bambarén, y después de eso levantaron la huelga que demostramos que era una farsa. Ahí está, en el registro periodístico, cómo se hizo la requisa en plena huelga de hambre y se encontró botellones de chicha de jora, una serie de elementos, los que decían estar en huelga de hambre. Y por eso, por cierto, que nos la tienen juradas los corruptos que tumbamos ese memorable 14 de septiembre y que hoy tenemos en cárceles. Los terroristas a quienes no concedimos nada de nada, y estoy seguro que la nueva gestión del ministro Fausto Alvarado mantendrá la misma línea, porque él es un buen peruano y un buen demócrata. Hemos redoblado la seguridad. En el penal de San Jorge hoy hay un aparato que impide hablar por teléfono celular. Y así estamos colocando en el resto de penales. Si no hemos hecho más es porque no tenemos dinero, señores. Hemos pasado el sombrero por todas partes. Y ya está cayendo algunas moneditas. Pero con estas moneditas que caen y que son bien usadas, aprovecho la oportunidad, señor ministro, para pedirle que en mi nombre se sirva a cursar el día de hoy solicitud a la Contraloría General de la República para que practique una auditoría a mi gestión, desde el primer hasta el último día. Porque a nosotros nos han dicho de todo, pero nunca nos podrán decir ni ladrón ni violador de derechos humanos. En Castro redoblamos la seguridad. Ustedes podrán ver cómo se tuvo que construir un foso de seguridad de 7 metros de ancho, 16 de profundidad y 490 metros de largo. Y descubrimos el túnel de Polay, intacto, listo para preparar una nueva fuga. A nosotros no se nos fuga ni Polay ni nadie. Se han instalado 31 cámaras de circuito cerrado. Ahí están, pueden verlas, señores periodistas, como lo vio hace poco el diario El Comercio.
152 reflectores, 11 buscadores. Se han comprado candados. Los presos están en sus celdas con candados especiales que se han comprado, haciendo esfuerzo económico. Que purga una condena por narcotráfico. Continuamos con la información. El gobierno de Estados Unidos advirtió hoy que la organización maoísta Sendero Luminoso aún es capaz de perpetrar acciones terroristas y recordó que en el pasado los subversivos han hecho blanco de sus ataques a objetivos estadounidenses. En la actualización de su hoja consular sobre el Perú difundida hoy por el Departamento de Estado en Washington, el gobierno norteamericano indica que la violencia de Sendero ha sido esporádica y aislada en los últimos 2 años. Sin embargo, reconoce que se han producido ataques de consideración. La hoja consular es un documento que advierte a los turistas norteamericanos de los peligros que pueden afectar sus viajes, desde la inestabilidad política hasta detalles como el clima, atención a la salud y facilidades de transporte público. El texto consular, sin embargo, reconoce que los incidentes más comunes se dan entre Sendero y las fuerzas del orden en lugares remotos del país.